Hola a todos. En esta ocasión hablaremos sobre los elementos del grupo 16, conocidos como los anfígenos o los calcógenos. Digamos que no tienen un nombre particular así que se use de manera extensa, pero tal vez el nombre de anfígenos es el que más se le relaciona a ellos y está relacionado con la capacidad que tienen algunos de los compuestos que forman algunos elementos de este grupo de tener carácter ácido y carácter básico. En cuanto a los elementos de este grupo, pertenecen el oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio, el polonio y el livermorio. Todos tienen 6 electrones de valencia, algo que hay que tener en cuenta, 2 electrones en el orbital S y 4 electrones en el orbital P. Como características o cosas adicionales generales de este grupo, pues el oxígeno es el elemento más abundante en el cuerpo, corresponde a un 65% en masa de- del cuerpo humano, que todos los compuestos de los anfígenos cuando reaccionan con el hidrógeno son tóxicos, a excepción del agua. Nosotros ya hablamos de un capítulo grande del agua, ¿cierto? Y digamos que en general podemos clasificar todos los elementos de este grupo como no metales o metaloides. Todavía está en discusión un poco en el caso del polonio si realmente es un metaloide, un semimetal o un metal, porque comparte algunas propiedades características de los metales débiles, como lo puede ser el estaño, lo puede ser el plomo, lo puede ser el bismuto. En cuanto a las propiedades generales, el punto de fusión y ebullición, digamos que nos han servido como pautas para definir qué compuestos se consideran metales y qué compuestos se consideran no metales. Y vemos una tendencia clara que para los primeros elementos del grupo, ¿cierto? El punto de fusión y ebullición tienen una tendencia ascendente. Esta tendencia ascendente es característica siempre de los no metales. Y después con el polonio tenemos una tendencia descendente característica de los metales. ¿Listo? De todas maneras, recuerden que aquí en estos grupos, digamos que hacer una línea, una división entre las propiedades de los elementos se vuelve un poco difícil. Digamos que si nosotros evaluamos la resistividad, recuerden que con los metales son buenos conductores, y evaluamos la resistividad, pues claramente vemos que por ejemplo el selenio es 10 a la 16 microohmios centímetro, que significa que no es un metal, ¿cierto? Más bien se comporta como un aislante. En el caso del alótropo más común del selenio, la resistividad del telurio es de 10 a la 6 microohmios centímetro, que significa que conduce un poco mejor que el selenio, pero no tanto. Significa que por eso lo podemos clasificar como un semimetal, metaloide. Y en cambio, pues la resistividad eléctrica del polonio es de 43 microohmios, que dice que pues que sería un buen conductor. No tan bueno como los metales normales, pero conduce. También es característico de estos elementos pues tener varios números de oxidación, sobre todo números de oxidación pares, que van desde el más 6 pasando por más 4 y más 2 hasta el número de oxidación menos 2. La estabilidad de los números de oxidación menos 2 y más 6 es cada vez menor cuando uno desciende en el grupo. Y la estabilidad del número de oxidación más 4 se va haciendo más estable. ¿Qué significa eso? Que en el caso del azufre, ¿cierto? Los elementos que están arriba es más común es trabajar con menos 2, caso de oxígeno más 6, azufre, ¿cierto? Y en el caso de los elementos de abajo es más común trabajar con más 4. Obviamente también aquí las tendencias no son muy regulares y el comportamiento de los compuestos dependiendo del número de oxidación cambia bastante. Porque podemos hablar de en el azufre, el ácido sulfúrico, donde el azufre tiene un estado de oxidación más 6, es un ácido fuerte, ¿cierto? En cambio, cuando tenemos el ácido selénico o el ácido telúrico, pues las características ácidas cambian drásticamente. Entonces, de todas maneras, aunque hacen parte de la misma familia, caracterizar los elementos se vuelve un poco complicado porque las propiedades generales cambian. En cuanto a las energías de enlace, podemos ver
que en el caso de los enlaces oxígeno-oxígeno, 142 kJ mol el enlace sigma, o sea, el enlace sencillo, ¿cierto? Y el enlace pi tiene una energía de 350. Entonces decíamos que nosotros, hace un tiempo, que los enlaces pi eran más débiles que los enlaces sigma. Pero entonces nosotros vemos que en el caso del oxígeno es al contrario. ¿Qué significa? Que tiene, que se, hay una predisposición o que se favorece la formación de dobles enlaces entre los oxígenos. ¿Sí? Por eso decíamos cuando hablamos del grupo 14 que hay una tendencia a formar compuestos con enlaces múltiples para el carbono, para el nitrógeno y para el oxígeno. Claramente la energía, al ser mucho mayor, ¿qué significa? Me dice que es mucho más estable. En cambio en el azufre, en el selenio, ¿cierto? Formar dobles enlaces con sí mismo, pues no se ve muy favorecido termodinámicamente. La energía disminuye bastante al formar un doble enlace. Pero si nosotros, por ejemplo, consideramos los enlaces múltiples y vemos, por ejemplo, la energía que tiene el enlace azufre-oxígeno y nosotros lo comparamos con el oxígeno-oxígeno, vemos que claramente el oxígeno, en vez de enlazarse a él mismo, tiene una tendencia a enlazarse con otros elementos. ¿Por qué? Porque las energías de enlace con otros elementos son mucho mayores. Ahí está el ejemplo cuando se enlaza con el azufre. En cambio, el azufre, si ustedes ven la energía de enlace azufre-azufre sencillo, es muy parecida a la energía de enlace azufre-oxígeno también. ¿Eso qué significa? Así como pasaba con el carbono, que el azufre también podría tener alguna tendencia a formar enlaces con sí mismos, ¿cierto? Y recuerden que ese enlace con sí mismo es clave en las estructuras de las proteínas, los puentes disulfuro. ¿Listo? Entonces digamos que es una propiedad que podría compartir con el carbono, no la de formar enlaces múltiples, pero sí tal vez la de formar enlaces con sí mismo. Se ve de alguna manera favorecido. ¿Por qué? Porque el enlace con otros elementos pues más o menos tiene la misma energía, o sea que a él realmente no le importa con quién se enlace. En cambio el oxígeno, sí, con otros elementos es más estable que con el mismo. Por eso, cuando tenemos enlaces oxígeno-oxígeno, por ejemplo en el peróxido, pues esos compuestos se vuelven fuertemente o son fuertes agentes oxidantes, ¿cierto? Porque digamos que la estabilidad es un poco más compleja. Y en el caso de los iones en donde hay más oxígenos, por ejemplo el trióxido, pues digamos que ahí digamos que la abundancia de ese tipo de enlaces pues es supremamente pequeña porque es mucho más difícil estabilizar esa estructura. ¿Listo? Entonces en el caso del azufre tiene una cualidad parecida al carbono de formar enlaces con sí mismo. Ahora si hablamos del oxígeno como tal, pues claramente, como lo vimos cuando hablamos de la teoría orbital molecular, el oxígeno es una sustancia paramagnética, pero hay que recordar que el oxígeno es pero súper importante para nosotros. Nosotros podemos vivir sin comida varios días, sin agua, también unos días, pero menos que sin comida, pero no podemos vivir sin oxígeno, ¿cierto? Morimos de una. Recuerden que el oxígeno hace parte de los procesos redox de obtención de energía en la fosforilación oxidativa, ¿cierto? En la generación de energía y los procesos y los productos obtenidos de todas esas reacciones químicas, pues son dióxido de carbono y agua. Y recuerden que para que pueda llegar a cumplir su función biológica tan importante, pues hay una molécula que se llama hemoglobina, que tiene hierro más 2 en su estructura, ¿cierto? Y que la capacidad de formar un enlace covalente coordinado con el oxígeno es lo que permite que lo pueda transportar a través de la sangre. ¿Listo? El 3 milenio de nuestro oxígeno en el cuerpo. Características que casi todos los elementos de la tabla periódica reaccionan con él. Porque digo que casi todos, por allá de pronto los metales nobles, los que no se oxidan con facilidad o los gases nobles más pequeños, pues obviamente no pueden reaccionar. Pero digamos que una característica es que de este elemento es que casi todos reaccionan con él, como con el flúor. Digamos que todos son procesos que se involucran en algo que se llama combustión. Siempre que participe el oxígeno diatómico en alguna reacción química, decimos que ocurre una combustión.
que son reacciones generalmente que son exergónicas o exotérmicas, ¿cierto? Y que para que puedan reaccionar los diferentes elementos, pues muchos lo pueden hacer a temperatura ambiente o u otros que no son tan reactivos, pues lo pueden hacer por calentamiento. Digamos que cuando nosotros tenemos sustancias que dependiendo del estado en el que se encuentren, por ejemplo el zinc, el hierro, el plomo, estos materiales se consideran pirofóricos en el sentido de que cuando están finamente divididos, cuando se aumenta su área superficial y nosotros los ponemos al aire, ellos pueden hacer combustión de manera espontánea, sin necesidad de darle una energía de activación, un empujoncito. Entonces digamos que esta reacción que está aquí es una reacción de combustión en donde consideramos que el zinc se comporta como una sustancia pirofórica. Simplemente con contacto con el aire mientras él esté finamente dividido se oxidará y será pues obviamente una reacción exotérmica. El oxígeno constituye pues el 21% de la atmósfera terrestre, ¿cierto? Y digamos que de alguna manera esa también es una de las justificaciones del sustento de la vida. Obviamente hay muchos bacterias o microorganismos que pueden sobrevivir sin oxígeno, pueden vivir en ambientes reductores, ¿cierto? Con azufre, con hidrógeno, ¿cierto? Pero digamos que el crecimiento de las plantas o la formación de plantas y el proceso de la fotosíntesis fue lo que pudo de alguna manera permitir el desarrollo de la atmósfera primitiva a lo que es actualmente. Entonces en esta imagen vemos que el contenido de dióxido de carbono hace millones de años pero era supremamente grande. También es muy común tener ambientes reductores, por ejemplo, atmósferas llenas de hidrógeno y monóxido de carbono, ¿cierto? Pero a partir del crecimiento de las plantas que se alimentaban precisamente de ese dióxido de carbono, ¿cierto? En el proceso de la fotosíntesis, pues la cantidad de oxígeno empezó a aumentar hasta el nivel que tenemos hoy. ¿Listo? Por eso que digamos que alguna de las razones para poder encontrar vida en otros planetas o en otros sistemas, en otras lunas, ¿cierto? Es además de tener agua, pues comparar el tipo de atmósferas que pueden tener, ¿cierto? Y pues lo que queremos es que tengamos un planeta o algún eh, luna o sistema o lo que sea en el universo que tenga, digamos que una atmósfera que nos permita a nosotros sobrevivir. Obviamente el requerimiento es de las dos cosas, ¿sí? Si hay agua, de pronto hay vida, vida que se sustenta con otros gases, pero pues si tiene oxígeno, pues muchísimo mejor. Es claro que el oxígeno es necesario para la vida de todos los organismos, ¿cierto? Todos dependemos del oxígeno. Pues las plantas lo producen, todos los animales, nosotros lo consumimos, ¿cierto? Y entonces digamos que el oxígeno no es muy soluble en agua, no es muy soluble en agua. Entonces el oxígeno que está disponible para los peces no es mucho. En la imagen les muestra que, por ejemplo, en la parte superior hay una mayor, está enriquecida de oxígeno y la parte inferior no lo está. ¿Por qué puede pasar? Porque digamos que la parte superficial del agua pues va a estar en contacto directo con la atmósfera, que lo que hace es con el movimiento capturar aire y lo que hace es aumentar un poco la concentración. Pero entonces en el fondo del océano pues la cantidad de oxígeno es mucho menor y además hay que recordar que posiblemente en el fondo del lago, del mar o lo que sea, pues hay materia orgánica que puede consumir esa cantidad de oxígeno. Por eso es que, digamos, la mayoría de vida marina se encuentra más cerca a la superficie que en el fondo. Que también es claro que no conocemos realmente qué pasa en el fondo, no conocemos nuestros océanos todavía. En el caso de la cantidad de oxígeno que está presente en el agua, nosotros hablamos de algo que se llama el oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto, digamos que es un parámetro ambiental que me permite de alguna manera medir la salud de un río, de un lago, ¿sí? Porque mientras más oxígeno disuelta tenga, pues mejor, ¿cierto? Si hay poco oxígeno disuelto, ¿qué puede pasar? Que ese puede ser debido a que el agua está contaminada o que hay proceso de eutrofización. Recuerden que la eutrofización es debida a que, digamos, ese cuerpo de agua tiene una gran cantidad de nutrientes de nitrógeno, fósforo, que lo que hace es aumentar el crecimiento de algas y plantas que de alguna manera eh,
regulan o no permiten que ocurran los procesos de fotosíntesis, que pase la luz del sol a través del agua y digamos que hace parte de los procesos naturales de muerte de un lago, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces lo ideal que es que ese parámetro de oxígeno disuelto sea grande. También ese nivel puede disminuir, por ejemplo, si se utiliza agua para enfriamiento industrial. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ahí, como les hablaba en alguna ocasión de la ley de Henry, pues la concentración que nosotros tenemos de la solución de un gas depende de la presión de ese gas. Y pues para los gases, pues la presión depende de la temperatura. Y entonces, en este caso, si nosotros aumentamos la temperatura, ¿cierto? Van a aumentar la energía cinética de esas moléculas de oxígeno que están en solución acuosa y pueden algunas de esas moléculas pues salir de esa solución, ¿cierto? Pueden salir porque tienen la energía, la suficiente energía para salir. Entonces, ¿qué pasa con la concentración de oxígeno disuelto? Disminuye. Entonces, digamos que esto implementa un cambio de temperatura también sería tremendamente trágico para la vida marina en el sentido de que disminuye la cantidad de oxígeno que tienen disponible. O sea que también es un problema ambiental que podemos tener, no solamente la contaminación con otras sustancias, sino simplemente un cambio de temperatura ya puede desencadenar cosas bastante terribles para la vida acuática. Otro de los parámetros que uno puede utilizar, por ejemplo, para medir la calidad de una muestra de agua es la demanda biológica de oxígeno o también la demanda bioquímica de oxígeno. ¿Cuál es la idea? Que la DBO en un cuerpo de agua tiene que ser baja, porque si es un valor alto, ¿qué significa? Que hay muchas cosas que pueden consumir oxígeno, ¿cierto? En ese lecho marino. ¿Y qué puede consumir oxígeno? Que hayan sustancias orgánicas que estén contaminando el agua que requerirán oxígeno para poderse oxidar. Entonces la DBO, la DQO también son parámetros que me pueden indicar posibles problemas en un lago o en un río. Entonces lo ideal es que sea bajo, el oxígeno disuelto alto y la DBO de QO bajos. El oxígeno es un reactivo industrial bastante importante. Se usan cerca de 10 a la 9 toneladas en todo el mundo cada año. O sea, es una cantidad supremamente gigante. Y muchos de ellos se utilizan pues para la producción del acero. Recuerden que nosotros somos dependientes del acero en las construcciones. Digamos que el oxígeno, esa cantidad, pues la mayor parte se utiliza en la industria del acero, pero también se utiliza en la síntesis de ácido nítrico a partir del amoníaco, ácido nítrico que también tiene, digamos, un gran uso en la industria, ¿cierto? Y digamos que casi todo el oxígeno, esas 10 a las 9 toneladas que se producen y se consumen al año, pues se obtienen a partir de la destilación fraccionada del aire líquido. Recuerden que la destilación es un proceso de separación de acuerdo a los puntos de ebullición. Entonces lo único que se hace es comprimir el aire, ¿cierto? Y luego de comprimir el aire, eh, al tenerlo en estado líquido, pues se destila. Y de alguna manera así se separan los principales componentes de ese aire, el nitrógeno diatómico, el argón y el oxígeno. Obviamente también el oxígeno se consume en grandes cantidades en los hospitales porque siempre se usa para elevar la presión parcial de oxígeno en las diferentes mezclas que se le dan a los pacientes que tienen algunos problemas respiratorios, ¿cierto? Porque si nosotros aumentamos la presión parcial, de alguna manera podemos facilitar o aumentar la absorción de oxígeno gaseoso en los pulmones que no funcionan de manera correcta. Entonces, en todo eso que se le administra a los pacientes, pues es necesario el oxígeno. Y entonces en todos los hospitales ustedes se puedan dar cuenta que afuera siempre hay unos tanques gigantes. Ahora la marca que se me viene a la cabeza es Linde. Unos tanques gigantes de oxígeno que son necesarios, obviamente. En cuanto a al otro post del oxígeno, digamos que tiene dos principales. El O2, que es el oxígeno diatómico, y el O3, que es el ozono. ¿Sí? Digamos que las características químicas del ozono son que tiene un poder oxidante mucho mayor que el que tiene el oxígeno normal. Entonces fíjense que aquí tengo O3 y aquí tengo O2 y que en el proceso de reducción del ozono o reducción del oxígeno, ¿cierto?
o sea que actúan como agentes oxidantes, los potenciales es mucho mayor el del ozono que el del O2. ¿Qué significa? Que este compuesto es mucho mejor agente oxidante que el O2. Digamos que por esa naturaleza fuertemente oxidante es que se puede utilizar el ozono como un bactericida. Digamos, se puede utilizar en las plantas de tratamiento de aguas, ¿cierto? Para matar los organismos presentes en el agua que se necesita como agua potable para el suministro en municipios, en las albercas, etcétera. Digamos que se podría utilizar el ozono. Hay muchas personas o en muchos lados del mundo que se prefiere utilizar el cloro, pues obviamente los dos bactericidas pues tienen ventajas y desventajas. Y digamos que una de las ventajas que tiene el ozono es que él cuando actúa como un agente oxidante, un producto que se obtiene es el oxígeno. Solamente que digamos que la estabilidad de esta molécula en solución acuosa es supremamente baja, que significa que si uno purifica o potabiliza el agua con ozono, pues el ozono se descompone rápidamente en oxígeno. Y si nosotros hacemos, digamos que un transporte del agua hasta el municipio, hasta las casas, hasta donde se necesite, pues por el camino se puede volver a contaminar y ya no va a tener la cantidad suficiente de ozono para su acción bactericida. En cambio, cuando se utiliza, por ejemplo, cloro gaseoso o compuestos que tienen cloro, la estabilidad de esas moléculas es mayor y digamos que pueden mantener su acción bactericida por más tiempo. Obviamente uno de los problemas que tiene el cloro, en comparación con el ozono, es que puede reaccionar con sustancias orgánicas, formar compuestos organoclorados que generalmente son compuestos tóxicos para nosotros. Pero digamos que el ozono sería útil para la potabilización del agua, inclusive en Europa, en Francia, según leí, se utiliza el ozono para matar las bacterias para aguas embotelladas. ¿Sí? Aquí a este lado del mundo se utilizan más los compuestos que tienen cloro. Obviamente la función principal del ozono que todos conocemos es que eh, es una sustancia que nos protege de la radiación ultravioleta, ¿cierto? Entonces en la atmósfera, en la parte superior de la atmósfera nos protege, pero digamos que a nivel de la troposfera, por decirlo de alguna manera, a nuestra altura, el ozono es un contaminante bastante importante, porque digamos que si nosotros aquí nosotros respiramos ozono, podríamos tener problemas en los tejidos pulmonares, en la piel. El ozono puede reaccionar con los neumáticos de los carros, los vuelve más quebradizos. Digamos que el ozono se produce cuando diferentes gases que son de efecto invernadero, por ejemplo los óxidos de nitrógeno, que también hacen parte de los procesos de combustión de las gasolinas en los carros, pues se puede generar el ozono que es dañino en las zonas urbanas. Pero arriba, como les decía, pues si nosotros vemos, por ejemplo, el espectro electromagnético, vemos que el ozono absorbe en una gran longitud, en un gran rango, perdón, de longitudes de onda correspondientes precisamente al ultravioleta, y eso es lo que hace que nos proteja de esos rayos. Digamos que el ozono de manera natural se puede formar a partir de las moléculas de dioxígeno y radiación ultravioleta. Digamos que aquí se muestra el mecanismo de formación del ozono en la atmósfera. Y aquí nos muestra también el proceso de degradación. Entonces vendría siendo un proceso cíclico, porque fíjense que aquí el ozono que es capaz de absorber en un gran rango de longitudes de onda se descompone en oxígeno diatómico y en oxígeno monoatómico, que lo que hace generar más oxígeno que llega aquí de nuevo a este proceso para volver a regenerar. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Pues recuerden que hay muchas sustancias que pueden dañar precisamente esa capa de ozono. La vez pasada hablábamos de los clorofluorocarbonos, ¿cierto? Que la idea cuál es de estos compuestos, que cuando hay radiación ultravioleta incidente en esas moléculas se forman diferentes radicales. ¿Qué son los radicales? Aquellas moléculas que tienen electrones libres, que son supremamente reactivas y lo que hacen es descomponer, vean, la molécula de ozono en otras moléculas, ¿sí? Y fíjense que el radical se mantiene. ¿Qué significa? Que este radical puede seguir reaccionando con más moléculas de oxígeno y las puede dañar. O sea que estos radicales, por ejemplo también los de los óxidos de nitrógeno, que son compuestos que destruyen la capa de ozono, es precisamente esa formación de radicales que lo que pasa es que actúan como catalizadores,
¿cierto? ¿Por qué? Porque al final del proceso se mantienen de la misma forma, se pueden regenerar. Fíjense, entra aquí, sale lo mismo, pero ¿qué pasa con el ozono? El ozono se daña. ¿Sí? Fíjense que esta es la reacción general, pero los óxidos de nitrógeno pues estarían actuando como catalizadores. Por eso tal vez también se disminuyó el uso de estos clorofluorocarbonos en los aerosoles precisamente por el daño que hacían en la atmósfera superior, dañando el ozono. Digamos que en el caso del oxígeno y los compuestos que se pueden formar con él, vemos por ejemplo que para cuando tenemos metales de verdad, con estados de oxidación relativamente bajos, se forman óxidos básicos y esos óxidos básicos tienen carácter básico, claramente está, ¿cierto? Y pueden formar las diferentes bases. Y entonces este compuesto de aquí tiene un gran carácter iónico porque la diferencia electronegativa es supremamente grande. Hay otros óxidos como los de que tienen características básicas también, como el óxido de cobre, pero que no son tan fuertes o tan básicos como los que podríamos tener con los elementos más electropositivos de la tabla periódica, que son los de los grupos 1 y 2. En este caso, el óxido de cobre también es un óxido básico, aquí el cobre tiene número de oxidación más 2, ¿sí? Pero no, como no es tan básico, no reacciona con el agua directamente, sino que lo hace con sustancias ácidas para formar el ion respectivo, formar la hidrólisis, ¿cierto? También podemos tener el caso de metales que son supremamente débiles, ¿cierto? Como el aluminio, como el zinc, como el estaño, ¿cierto? Que como lo hemos hablado en ocasiones anteriores, se comportan como anfóteros, que significa que tienen carácter ácido, que tienen carácter básico. Pueden reaccionar de las dos maneras. Inclusive también lo podemos ver con los compuestos de coordinación y con los números de oxidación. Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos números de oxidación bajos, por ejemplo aquí en el manganeso el número de oxidación es más 2, ese tipo de óxidos tienen carácter básico. E inclusive pueden tener, no siempre, capacidad como agentes reductores. ¿Listo? O sea que se podrían de alguna manera eh, eh, oxidar porque tienen, digamos que, un carácter reductor bastante grande, generalmente. ¿Listo? Eso solamente ocurre cuando los números de oxidación son bajos. Cuando nosotros tenemos números de oxidación altos, por ejemplo aquí, en el caso del cromo, esos óxidos tienen carácter ácido y los compuestos generalmente son oxidantes. Entonces tenemos los dos extremos. Estos son ácidos y generalmente son compuestos con características oxidantes. Inclusive nosotros en clase, cuando era presencial, alcanzamos a hablar un poco de qué tanto afecta el número de oxidación la covalencia que tienen los enlaces y por eso hablábamos que cuando son bajos se forman bases, cuando son altos se forman ácidos. Y cuando son intermedios, por ejemplo, en el caso del cromo, que puede ser 2, 3, 6, ¿cierto? Digamos que no son ni tan bajos ni tan pequeños los números de oxidación, generalmente esos óxidos tienen carácter anfótero, o sea, se comportan como los metales que se consideran débiles, que son poco electropositivos o más electronegativos que los demás metales de la tabla periódica. Obviamente cuando reacciona con los no metales, pues las características que tienen esos óxidos generalmente es que sean óxidos ácidos. Entonces, por ejemplo, ahí está la reacción entre el óxido de nitrógeno 5, ¿cierto? Que reacciona con el agua y forma un ácido. Entonces, con los metales sí tenemos propiedades un poco más regadas en el espectro. Con los no metales generalmente se forman óxidos de tipo ácido. Y también algo muy común, y esto también hace referencia al flúor, es que el oxígeno y el flúor tienen una tendencia a que los compuestos que se forman con ellos, los otros elementos tienden a tener números de oxidación supremamente altos. Entonces, por ejemplo, se estabilizan ese tipo de estructuras debido a las características que tienen estos elementos. Entonces, fíjense aquí que, por ejemplo, cuando el osmio reacciona con el oxígeno, el osmio se facilita la formación de un número de oxidación de más 8. En el caso del flúor, se favorece que se forme el más 7.
Generalmente con los óxidos o con los fluoruros hay una tendencia a tener compuestos con números de oxidación supremamente altos. Y también vimos en algún momento que además del oxígeno -2, que es el oxígeno digamos que más común, también podemos tener el ion dióxido -2, que vendría siendo este, o el peróxido, el ion dióxido -1, que vendría siendo el superóxido, inclusive el ion trióxido -1. Y digamos que también hablamos que la única manera de estabilizar estos iones es teniendo cationes que tengan una densidad de carga muy baja que lo puedan estabilizar. Entonces digamos que la formación de estos iones se favorece con los metales alcalinos grandes, no tanto con otros elementos de la tabla periódica, porque los otros elementos pues en tamaño son mucho más pequeños que los alcalinos. Digamos que esta diapositiva muestra un poco las características de los compuestos generales que forman los elementos de toda la tabla periódica con el oxígeno. Hay que tener en cuenta esto de aquí, que para el oxígeno y el flúor se ve favorecido de alguna manera que los elementos, sobre todo los que están en los periodos 3 a 6, tengan bueno, los elementos grandes tengan números de oxidación altos. Digamos que se favorece eso en términos termodinámicos. Ahora vamos a pasar el azufre. Eh, el azufre también es un elemento esencial. Recuerden que hace parte de dos aminoácidos importantes, ¿cierto? Eh, Vean, hay una de las fuentes generales de azufre son las cebollas y los ajos. Digamos que por eso el olor característico cuando uno come eso, aunque es rico, pero queda uno con un aliento de gagón, ¿cierto? En la industria del caucho es muy importante en la vulcanización del caucho para ofrecer mayor resistencia a través de la formación de puentes disulfuros a este material. Y pues uno de los compuestos más importantes es el ácido sulfúrico. Aquí una anotación de lo que dice la Biblia de la relación directa que tenían sobre el olor característico del azufre y el infierno. Se asocia mucho eso en las películas, en los programas de televisión, todo lo demoníaco con lo del azufre. ¿Y por qué? Porque en esencia el azufre, digamos que las principales fuentes son bajo tierra. Él no se encuentra tan fácilmente en la superficie, sino que los mayores depósitos están por debajo, 70 metros, 100 metros, 50 metros por debajo de la tierra. Entonces digamos que, el sulfuro de hidrógeno, que también es muy común, ese sulfuro de hidrógeno se genera o se emite, por ejemplo, en los volcanes, entonces por eso decían que ese olor característico del azufre pues era una entrada directa al infierno. Entonces chévere, oler azufre. Cuanto al azufre podemos ver, por ejemplo, aquí a partir del diagrama de Frost, fíjense que nos ha sido útil este tipo de diagramas para caracterizar un poco las propiedades que tienen los elementos. Entonces vemos que en condiciones básicas, que es la línea apuntada, y condiciones ácidas, que es la línea continua, pues el ion sulfato en condiciones básicas es la especie termodinámicamente más estable del azufre, ¿cierto? En el caso de las condiciones ácidas, el más estable es el sulfuro de hidrógeno. Y vemos que en condiciones ácidas también el sulfato tendría alguna tendencia, fíjense aquí, a reducirse, o sea que vendría siendo ligeramente un agente oxidante en condiciones ácidas, pero en condiciones básicas, fíjense que como el delta G aumenta, que en este sentido se vuelve menos negativo, pues este proceso no está favorecido termodinámicamente. En cambio, el ion sulfuro que está por aquí sí tendría una tendencia a oxidarse cuando la solución es básica, o sea que vendría siendo un buen agente reductor. ¿Listo? Entonces, fíjense que las propiedades de los compuestos o los iones que se producen a partir del azufre en las condiciones de pH pues cambian drásticamente. ¿Listo? Recuerden que esta es una herramienta para mirar más o menos el comportamiento y estabilidad de las diferentes especies dependiendo de qué, del pH. ¿Listo? Digamos que una de las principales fuentes de azufre o la manera industrial de obtenerlo es a partir, uy, vean, yo me equivoqué, que 70 metros, es mucho más, 750 metros, o sea, casi 1 kilómetro de profundidad, es bastante. Entonces lo que hacen es una perforación, ¿sí? Se perfora, se ponen dos tubos de diferente diámetro y lo que se hace es inyectar agua a una temperatura supremamente grande. Inclusive se inyecta agua a 165 grados Celsius más o menos, ¿sí?
Se puede obtener en estado líquido a esa temperatura por simplemente un cambio de presión. Podemos mantener el agua en estado líquido si aumentamos la presión. Y entonces se inyecta y todo el azufre que está en el fondo, pues el azufre tiene un punto de fusión relativamente bajo. Entonces si uno inyecta agua acá, entonces va a fundir el azufre. ¿Sí? Y lo que se hace luego es burbujear aire a través de estos tubitos, obligando que el azufre líquido, que es mucho más denso, aquí se le inyecta el aire líquido mucho más denso, empieza a subir por el tubo, empieza a subir, empieza a subir y empieza a subir, y a eso se le llama la espuma de azufre fundido, aire y agua. Entonces primero agua, se funde, se inyecta aire, se va sacando, se va sacando, se va sacando y aquí se va obteniendo y se va almacenando. Y cuando se almacena, pues el azufre sigue siendo líquido, pero pues a temperatura ambiente se vuelve a solidificar y ahí es donde se obtienen diferentes bloques de color amarillo. Digamos que esta es la manera industrial en la que se obtiene el azufre. Características del azufre es que tiene diferentes alótropos, tiene diferentes estructuras. Y entonces fíjense que en este caso aquí solamente puse tres, pero digamos que la forma más estable alotrópica del azufre es esta que dice S8 de acá. Digamos que la forma más común en la que podemos tener ese elemento en particular. Y digamos que el azufre es muy útil para la generación de los diferentes polisulfuros, que es un tipo de estructuras poliméricas que se utilizan como elásticos. Fíjense que por acá están los poliéteres, que es la unión de varias unidades en donde digamos que lo que une esas unidades es el oxígeno, las siliconas que hablábamos de los grupos silanos, ¿se acuerdan? Del silicio oxígeno con diferentes grupos orgánicos, los hidrocoloides, digamos que todo esto hace parte de los productos que consideramos en la industria que son elásticos. Y ahí incluimos pues los polímeros que constituyen los polisulfuros. O sea que tenemos diferentes unidades en donde precisamente la capacidad del azufre de formar enlaces con sí mismo, con otras moléculas, es lo que permite obtener estos diferentes polímeros con aplicaciones industriales. Ya digamos que caracterizando los diferentes compuestos que tiene el azufre, el sulfuro de hidrógeno, que es una sustancia que es supremamente tóxica, es un gas venenoso. Digamos que nosotros lo asociamos mucho al olor que tienen los huevos podridos, tiene un olor supremamente maluco. Digamos que se obtiene esencialmente por procesos naturales de las bacterias anaeróbicas o por simplemente procesos de descomposición de plantas en pantanos, en donde casi todo el azufre que hay de origen natural se convierte en este gas y es lo que le da el olor característico. Digamos que en el laboratorio nosotros lo podemos obtener a partir de sulfuro de hierro 2 con ácido clorhídrico, es una manera de producirlo en el laboratorio. Este par de reacciones muestran, digamos, que la capacidad que tiene el sulfuro de hidrógeno de oxidarse, dependiendo de la relación que tengamos nosotros de este gas y del aire con el que hagamos la reacción, podemos obtener azufre elemental o si hay un exceso de oxígeno podemos tener el dióxido de azufre. Pero digamos que aquí esta última reacción que está por aquí es un potencial de 0,141 voltios y me muestra que el azufre se puede oxidar con facilidad, ¿cierto? Se puede oxidar para obtener azufre, en el proceso pierde 2 electrones y tiene un potencial positivo, significa que el sulfuro de hidrógeno puede ser una sustancia reductora, o sea, actúa como un agente reductor. No tan fuerte, pero podría reducir a ciertos materiales. Entonces, en síntesis, es muy útil para reducir algunos de otros elementos que tengan potenciales de reducción, pues obviamente menores que el del sulfuro de hidrógeno. Digamos que aunque el sulfuro de hidrógeno es una sustancia supremamente tóxica, pero supremamente tóxica, en la última década o 15 años, 20 años más o menos, se ha visto que el azufre tiene algunas propiedades beneficiosas para el organismo. Tal es el caso que se ha investigado sus funciones y se cree que este compuesto es esencial para diversos procesos de nuestro organismo. Por ejemplo, si queremos reducir la tensión arterial o si se quiere regular el metabolismo.
Fíjense que aquí este compuesto pues tiene implicación en el cerebro, en el corazón, los pulmones, el aparato digestivo, ¿cierto? Digamos que porque precisamente aunque es tóxico en algunos niveles, es esencial para los procesos del organismo. Entonces en el aula virtual creo, de todas maneras voy a revisar, creo que yo les dejé este artículo para que le puedan mirar, echar una miradita así por lo menos por encima del resumen de las conclusiones sobre las implicaciones del sulfuro de hidrógeno en medicina. ¿Listo? En cuanto a los compuestos que se pueden derivar de este sulfuro de hidrógeno en solución acuosa, los sulfuros, entonces podemos tener diferentes compuestos con diferentes aplicaciones. Entonces tenemos el sulfuro de sodio, útil en el curtido del cuero, en colorantes, en la industria como agente precipitante. Nosotros lo usamos en el laboratorio con ese fin. Se acordarán que en todas las tres series del cobre, la plata y el hierro, nuestro último reactivo era el sulfuro de sodio, recordando que los sulfuros son sustancias supremamente insolubles, sus kps son supremamente pequeñas. Tenemos el sulfuro de molibdeno como lubricante de superficies metálicas, el sulfuro de cadmio muy famoso, se utiliza como un pigmento para dar un color amarillo, naranja, tal vez, poquito, como pigmento en pinturas. Y digamos que una de las aplicaciones también en la farmacia más importantes de los compuestos que tienen azufre es el sulfuro de selenio. Entonces obviamente aquí ya estoy tomando parte de otro elemento que hace parte de este grupo, que se trata principalmente para como agente anticaspa, cuando tenemos digamos problemas ya un poco complejos de caspa. Eso tiene un nombre científico que ya más adelante yo les diré. Y aquí puse una imagen de Head and Shoulders de una película que se llama Evolución de hace como 20 años, donde precisamente este champú y este principio activo, digamos que fueron eh, como el eje central de la película. Bueno, no eje central, pero sí lo que salvó al planeta de la invasión extraterrestre. Entonces, si alguno se ha visto esta película, pues es un poquito regular songa, pero simplemente por el hecho de ver la aplicación del selenio y la justificación que le dieron en la película, pues para pasar el rato en cuarentena, por lo menos. Otro de los compuestos importantes del azufre y de los comunes es el dióxido de azufre. Digamos que en términos el dióxido de azufre es uno de los principales gases contaminantes del ambiente. Fíjense aquí, industrias, en los automóviles, todos generan óxidos de azufre en el uso del diésel, ¿cierto? Petróleo o la gasolina que tiene grandes contenidos de azufre puede generar este compuesto que, digamos, en condiciones cuando llega a la atmósfera eh, se puede oxidar para formar el ion sulfato, ¿sí? Pero en la atmósfera, en un ambiente que es oxidante y que tenemos una gran cantidad de agua, me puede formar ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico pues es uno de los componentes de lo que nosotros llamamos la lluvia ácida, ¿sí? Precisamente porque cuando llegan esos óxidos de azufre o los óxidos de nitrógeno y se forman este tipo de ácidos en la atmósfera que luego caen de nuevo a la superficie, pero ya el pH pues obviamente es mucho más bajo. Y pues eso trae esos problemas para las plantas, para nosotros, ¿cierto? Para nuestras construcciones, tener un ambiente bastante ácido, sobre todo con ácido sulfúrico, que es una sustancia supremamente corrosiva, pues ahí vamos a tener problemas de todo tipo. Obviamente, un problema contaminante de contaminación bastante grande. Digamos que una de las maneras que han tenido las industrias de controlar un poco las emisiones que tenemos de este dióxido de azufre es a partir de la piedra caliza del carbonato de calcio que se puede poner en los hornos en donde digamos se pueden hacer la combustión y donde se genera este gas. Y entonces el carbonato de calcio con el calentamiento se descompone, no es muy estable, en óxido de calcio y dióxido de carbono, y ese óxido de calcio puede reaccionar con el dióxido de azufre que se genera en condiciones oxidantes para formar sulfato de calcio. Digamos que el sulfato de calcio se puede utilizar para aislamientos a prueba de fuego, en el cemento, en las lechos de carreteras, pero digamos si utilizamos mucho este proceso, pues vamos a tener una alta oferta, ¿cierto?, de este material que de alguna manera pues va a terminar después en los rellenos, que es una manera también de disponer este subproducto que obtenemos ahí.
Se puede dar las aplicaciones que les acabo de decir, pero pues un exceso de este compuesto pues no lo podemos utilizar y entonces va a terminar por allá en la tierra en los rellenos sanitarios, ¿sí? Obviamente estamos cambiando un problema por otro, pero un problema que de pronto es un poco menos perjudicial, ¿cierto? Mejor tener los azufres como sulfato de calcio enterrados en la tierra que tenerlos como dióxido de azufre en la atmósfera. Entonces ahí como les decía en ocasiones anteriores, hay que evaluar los pros y los contras. Los dos son contaminantes, solamente que pues una sobreoferta de este material hace que no eliminemos y lo tengamos ahí como contenido. Y los efectos secundarios asociados a este material pues son menores que los que podemos obtener o tener con el dióxido de azufre. Digamos que uno de los usos positivos, aunque es un gas de efecto invernadero que se le puede tener acá a este gas, es que en la industria alimentaria se utiliza para blanquear y conservar las frutas. Porque digamos que este gas puede matarle el moho, los organismos que de alguna manera se comen las fruticas, ¿sí? Entonces una manera de conservarlas es con dióxido de azufre. Sobre todo cuando se desean trasladar de un sitio a otro, ¿no? Transporte, por ejemplo, de maracuyá a Europa, ¿cierto? Pues uno lo puede de alguna manera inhibir el crecimiento de esos mohos empacándolo al vacío, ¿cierto? O con este gas mantenerlo ahí. Obviamente la fruta pues lo va a absorber de alguna manera y si quedan residuos de esta sustancia en la fruta, pues hay algunas personas que son sensibles a contaminarse con eso. Entonces, de nuevo, pros y contras. Digamos que esta es una utilidad que se le podría dar a esa sustancia. El otro gas es el dióxido de azufre, más común ahí. Digamos que termodinámicamente sería el más favorecido, se puede obtener por la oxidación del dióxido de azufre, pero digamos que la principal aplicación de este dióxido de azufre es en la fabricación de ácido sulfúrico, que está por aquí. La hidratación de este óxido se forma el ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico, pues es una de las sustancias más importantes que nosotros tenemos en la industria, así como les decía el hidróxido de sodio o el ácido nítrico que se utilizan para un montón de cosas. Digamos que el ácido sulfúrico tiene diferentes funciones. Se puede comportar como un ácido cuando nosotros necesitemos un ácido, ¿cierto? Un ácido supremamente fuerte. Puede actuar como una sustancia deshidratante. Entonces, por ejemplo, que puede eliminar el resto de agua de varios compuestos. Por ejemplo, aquí tenemos la sacarosa, creo que es, con ácido sulfúrico, que puede generarme carbono, agua y ácido sulfúrico de nuevo, solución acuosa, queda diluido, ¿sí? O sea, esta vaina en exceso, digamos que es una manera de deshidratar a las sustancias y son reacciones bastante exotérmicas. También tiene cierto carácter oxidante, pues no tan fuerte como el que puede tener el ácido nítrico, pero pues también puede oxidar. O sea, él se puede reducir en el proceso y puede oxidar, por ejemplo, al cobre, ¿sí? Puede utilizarse como agente sulfonante en química orgánica. Entonces, digamos que todos estos grupos sulfónicos en síntesis son muy importantes para obtener otro tipo de compuestos. O también hay muchos fármacos que tienen estos grupos sulfónicos en estructuras orgánicas que también cumplen funciones biológicas. Entonces es muy útil en síntesis. Y pues una particularidad un poco menos conocida es que puede actuar como base. Aunque es un ácido fuerte, pues yo les decía también que si nosotros tenemos un ambiente que no es acuoso, el ácido fluorosulfúrico o el ácido perclórico son ácidos más fuertes que el ácido sulfúrico. Entonces cuando nosotros ponemos una mezcla de los dos, pues el ácido sulfúrico al ser el ácido más débil en la mezcla, pues se tiene que comportar como una base, o sea, como un aceptor de protones. ¿Listo? Eso sobre todo cuando tenemos reacciones en medio no acuoso. Porque hay que recordar que el ácido más fuerte que puede existir en solución acuosa es el ion hidrogonio. ¿Listo? Y en la base más fuerte, el ion hidroxilo. Por eso decimos que los ácidos más fuertes que el agua, ¿cierto? Van a estar completamente disociados. Digamos que otros compuestos o familias de compuestos pues dependerán de los iones participantes. Entonces tenemos los sulfitos, por ejemplo el sulfito de sodio que se usa como blanqueador en el proceso Kraft de producción de papel. Tenemos los bisulfatos o hidrogenosulfatos, que por ejemplo los hidrogenosulfatos son útiles como agentes de limpieza, sobre todo el de sodio también, que
ingerir sales de sulfato de sodio son buenas para la diarrea y la deshidratación. Es uno de los electrolitos que hacen parte de esas bebidas perdón, de esas bebidas hidratantes. Sulfato de sodio en la fabricación del vidrio, en detergentes. El sulfato de cobre, el 2, en la fabricación de la viscosa. La yeso y la varita, que también son sales o minerales que contienen sulfato, se utilizan en la construcción, en la fabricación de papel. Y el sulfato de bario, como lo hablamos cuando hablamos de los metales alcalino-térreos, pues en las radiografías de contraste. Sobre todo no por el sulfato, sino por el bario que puede absorber radiación en la longitud de onda de los rayos X. Y por acá tenemos los tiosulfatos que hacen, por ejemplo, parte de los procesos de la geometría y geometría. Ustedes se acordarán de su química analítica para procesos analíticos. Pero, por ejemplo, aquí dice que es un buen antídoto para los cianuros, para el tratamiento de la calcifilasis, los baños de pies para... esta vaina sí no sé qué será. Baños de pies para la profilaxis de la dermatofitosis. Pucha, entonces les dejo la tarea para que ustedes revisen qué es esta vaina y me expliquen después. Y como agente antifúngico. También digamos que los tiosulfatos, esto sí no lo incluí ahí, pero lo leí, se utilizan por ejemplo en fotografía. En fotografía es muy útil, por ejemplo, la plata, ¿cierto? Digamos que la plata o el bromuro de plata, que digamos que es el agente que se utiliza como agente de contraste, ¿sí? De alguna manera, o es el que permite la absorción de luz en unas partes y en otras no. Y digamos que alguna manera de eliminar el bromuro de plata que queda en exceso en estas fotos, porque pues obviamente el bromuro de plata se genera plata y tenemos un agente de contraste que es un compuesto orgánico que no recuerdo cuál es ahorita, pero una manera de eliminar el bromuro de plata que queda insoluble restante en ese proceso de la toma de la foto es a partir de tiosulfato. ¿Por qué? Porque como lo hicimos nosotros también en la primera práctica del laboratorio, pues este tiosulfato es un agente complejante y lo que hace con la plata es formar un complejo soluble, el ion tristiosulfato plata 1, que nosotros lo podemos eliminar por lavado, ¿sí? Y digamos que la plata metálica que queda en la película, pues es la que forma la imagen, ¿sí? Digamos que tenemos bromuro de plata, se toma la imagen, digamos que se reduce la plata a plata metálica, eso es lo que me genera, digamos que la imagen y el exceso de bromuro de plata se elimina con tiosulfato, ¿sí? Obviamente el papel que tiene el azufre es mucho mayor también porque el azufre pues hace parte importante de dos aminoácidos clave, ¿cierto? Que son la cisteína y la metionina. Obviamente también tenemos otros compuestos en el organismo que necesitan azufre, la vitamina B1, la vitamina B8, la biotina, ¿cierto? La insulina también trae azufre, la hormona de la hipófisis. Digamos que algunos medicamentos o antibióticos como la penicilina también contienen azufre, entonces digamos que las implicaciones que tienen en el área farmacéutica es bastante grande. Por aquí hay una imagen de diferentes suplementos de azufre. Si no hay una buena ingesta de azufre, se puede dar un suplemento de este tipo o de metilsulfonilmetano, ¿cierto? Un complejo con azufre que también se utiliza como un suplemento. Se utilizan estos jaboncitos o cremas que tienen azufre para eliminar los barros y espinillas. Y pues obviamente la capacidad que tienen el azufre de formar enlaces con sí mismo es lo que permite la generación de estas estructuras terciarias y cuaternarias de las proteínas en donde claramente estén la cisteína y metionina. Y digamos que romper y rehacer esos puentes disulfuro es lo que permite, por ejemplo, a las chicas, pues yo no lo puedo hacer, yo no la tengo con qué, pero las chicas o personas con cabello largo de poderse alisar o encrespar el pelo, pues dependerá de la formación o rompimiento de esos puentes disulfuro de las proteínas que conforman el cabello. Entonces realmente el azufre es un elemento esencial. Fíjense que hace parte de varios compuestos importantes para nosotros y de dos aminoácidos que son esenciales y que siempre vamos a tener. La implicación del azufre y el oxígeno por ahora son bastante valiosas. Ahora sí vamos al selenio. Como les decía, el selenio
digamos que uno de los usos principales que nosotros podemos darle a un compuesto particular del selenio es el sulfuro de selenio, el disulfuro de selenio. Digamos que se utiliza como agente anticaspa o para lo que se llama, pucha, se me va la palabra, la seborrea. Seborrea, digamos que es esa producción grande de partículas secas y escamosas, o sea, la caspa en nuestra cabeza, la seborrea. Digamos que cuando ya son casos críticos, se administran champús que son especiales y que tienen un precio bastante alto, eh, que tienen una gran cantidad de sulfuro de selenio. Pero pues hay otros champús más comunes en el mercado como ese Head and Shoulders que también lo tienen, todos estos que son anticaspas. Y también pues se utilizan para infecciones fúngicas de la piel. Entonces digamos que es la principal aplicación de ese compuesto en particular. Un compuesto que tiene selenio es uno de los componentes de los mal olor de los zorrillos y se utiliza como aditivo en vidrios. Pero entonces vean que aquí una de las principales aplicaciones, sobre todo del selenio, es en la metalurgia y precisamente en el hacer el vidrio. ¿Listo? El selenio, como su papel también como parte un poco semiconductor, ¿no? Al tener esas características de semimetal, pues no es tan abundante como el silicio y el germanio, pero también se puede comportar como un semiconductor. Fue muy útil en los inicios de la serografía, que es la serografía, todo esto de las fotocopiadoras y de obtener una imagen a partir de otra, ¿sí? Yo en el aula virtual les voy a dejar un documento, creo que está en español, sobre la serografía y es como 4 páginas nada más, si lo quieren ver. Y ahí es donde explican un poco cómo funciona y cómo se utiliza el selenio precisamente para estos equipos fotocopiadores. Lo que les decía, el sulfuro de selenio 2,25% por su actividad antifúngica, ¿cierto? Para evitar, digamos, que es un agente también antiinfeccioso para toda esta descamación del cuero cabelludo, de la formación de la caspa. Y pues también hay diferentes suplementos que tienen selenio. El selenio es un elemento tóxico, pero se sabe que en muy pocas pequeñas cantidades es un elemento supremamente indispensable, porque hay muchas enzimas y aminoácidos que también pueden contener selenio, que digamos que desempeñan papeles importantes dentro de nuestro cuerpo. Digamos que el selenio descompone los peróxidos, que son los que dañan los citoplasmas de la célula. Eh, um, digamos que para todos estos radicales libres también que se pueden generar, este es un agente antioxidante, aumenta la función del cerebro, es bueno para problemas del corazón o de la diabetes, es antiviral, aumenta la fertilidad, o sea, es una vaina supremamente importante. Solamente que cuando la concentración es mayor a 5 ppm, imagínense 5 partes por millón, ya es un elemento supremamente tóxico, pero es un elemento indispensable para la vida. Ustedes pueden fijar en todas las funciones a la salud, todas las funciones biológicas que mejoran de alguna manera la salud de las personas. Por aquí encontré un compuestico orgánico de un compuesto que es candidato antibiótico. Más que los antibióticos comunes, como les decía, la penicilina, la sulfanilamida, son a base de azufre. Entonces también podemos tener antibióticos que, además de tener azufre, véanlo por aquí, puede tener selenio. Entonces digamos que también se está investigando este compuesto. Ahora no recuerdo el nombre, de dónde lo saqué, no me acuerdo tampoco. Ya lo tenía de antes, no me sé el nombre de este compuesto. El telurio. El telurio pues también es un semimetal, digamos que las aplicaciones biológicas, o sea, no es un elemento indispensable como lo puede ser el oxígeno, el azufre, el selenio. Eh, digamos, todas sus aplicaciones principales radican en su poder como semiconductor, ¿sí? Entonces, como dice por acá, el telurio usado en diferentes aleaciones con acero o con cobre aumenta su manera de procesarlo, o sea, darle forma, ¿cierto? Porque de alguna manera, pues todos sabemos que los metales
algunas de las características es que sean dúctiles y maleables. No todos los metales son dúctiles de la misma manera o maleables de la misma manera. Entonces, por eso es que tenemos diferentes aleaciones para mejorar esas propiedades. Pero fíjense aquí, el teluro de cadmio es usado para hacer celdas solares. Eh, Algunos DVDs y Blu-rays tienen su óxido de telurio como la parte que, una de las capas de las que se puede grabar sobre ellas. Y aleaciones de selenio y telurio son buenas en fotocopiadoras para mejorar la calidad de las imágenes. Como les decía hace un rato, de semiconductores selenio y serigrafía, de las diferentes aleaciones de selenio mejoran un poco las imágenes. Eh, Aquí están las principales aplicaciones que tenemos del telurio en el mundo. Entonces, como les decía, de sus aplicaciones semiconductores, la mayor parte es como precisamente para eso, por sus propiedades eléctricas, para creación de celdas solares. Y como les decía, cuando hablamos del grupo 13 o 14, ahora no recuerdo, yo les dejé un artículo en el aula virtual que habla sobre los usos medicinales que tienen los elementos que se consideran semimetales o metaloides. Entonces ahí hablaba un poco del boro, hablaba del germanio, del silicio, ¿cierto? Y también hablaba del antimonio, del arsénico, y entonces ahí también en ese artículo hablan del selenio y hablan del teluro. Entonces aquí hay diferentes compuestos que tienen actividades promisorias para diferentes problemas. Entonces este compuesto, dependiendo por los radicales o sustituyentes que puede tener, pueden actuar como antibacteriales, y este compuesto en particular que se llama la S101 se está empezando a estudiar para la enfermedad de Parkinson. Recuerden que es una de las enfermedades así degenerativas del cerebro junto con el Alzheimer, digamos que son las principales dos. Bueno, hay otra por allá que decían que tenía el actor Robbie Williams. Curiosamente esta mañana estaba viendo algo sobre el suicidio de él, y pues se le debía que tenía como una enfermedad degenerativa del cerebro que tiene como unas cosas del Alzheimer y tiene unas cosas del Parkinson. Digamos que son las tres enfermedades principales. La otra no es tan famosa como las otras dos, pero bueno. Y el polonio, ya casi para terminar, pues el polonio es un elemento supremamente radioactivo. Eso es lo descubrieron Pierre y Marie Curie, o mejor, Marie y Pierre Curie. Recuerden que a Marie se ganó dos Nobeles, uno de física y química, la única persona que se la ganado en dos disciplinas diferentes. A ella no la querían, no la admitieron en la universidad porque era mujer. Bueno, eran otras épocas, pero vean, una de las mejores del mundo. Todo el mundo sabe quién es Marie Curie, o por lo menos ha escuchado, ¿sí? Por lo menos todos los que se involucran un poco en la parte de la ciencia. El elemento polonio fue nombrado en honor a ella porque pues ella era polaca. Y pues si queremos hablar de las aplicaciones médicas, realmente no encontré muchas por ahí. Ya cuando hablamos de los elementos, de cómo ocurren los procesos de desintegración, pues ahí es donde podremos ver por qué son útiles para la medicina nuclear. Pero sí lo que encontré es que el polonio se encuentra pues no en grandes cantidades, pero cuando la gente fuma sus cigarrillos, esa gente que le gusta fumar, pues se puede contaminar por polonio. Hay grandes cantidades de polonio que hacen parte del tabaco usado en los cigarrillos. Se utiliza para limpiar en los cepillos, para limpiar los films, ya que por sus propiedades antiestáticas uno puede remover el polvo de las laminillas que se generan ahí del film fotográfico y no se daña. Y pues es un veneno supremamente fuerte. El livermorio, el livermorio pues como lo hemos hablado con los últimos elementos descubiertos, pues digamos que su interés radica simplemente en lo científico, ¿cierto? Recuerden que todos estos elementos son sintetizados en el laboratorio, o sea que realmente no los vamos a encontrar libres en la naturaleza, y precisamente digamos que las aplicaciones o usos radican simplemente en generar conocimiento hasta ahora, ¿no?
Veremos qué nos depara el futuro y si tenemos elementos más pesados y demás, pues vamos a ver si se pueden obtener. Esta es un esquema de, como les he mostrado en las otras grabaciones, de las reacciones generales que tienen estos elementos en particular. Fíjense la de abajo de la del azufre, es un poco más extensa. Ten en cuenta que el azufre puede formar diferentes tipos de ácidos, ¿cierto? El metasulfúrico, el sulfúrico, pirosulfúrico, dependiendo del número de moléculas de agua. Entonces fíjense que ahí digamos que es un poco más extensa la química del azufre. Creo que no tengo más, no es que si salto la diapositiva, no, no tengo más. Entonces, en este caso, muchas gracias por su atención. Recuerden que todo el aprendizaje en parte debe ser autónomo. No se queden solo con lo que yo diga, que lo que yo digo no es suficiente tampoco. Tampoco me las sé todas. Todo lo que digo por acá es porque he leído y digamos que yo les transmito solamente el, pues parte lo que sé, pero hay partes que no sé. Entonces digamos que solamente se los transmito por medio de lo que he leído y lo que he retenido en mi cabecita. Hay otras cosas que obviamente sí en la universidad se han explicado, pero ya las aplicaciones como tal, desde mi punto de vista químico y que hice una tesis de maestría en catálisis, pues realmente no usé mucho. Entonces me perdonarán un poco los vacíos que pueda tener a veces o las cosas que se me olvidan porque las leo, las he leído desde hace bastante tiempo y a veces se me cruzan los cables. Entonces les pido perdón. Muchas gracias por su atención y nos veremos la próxima clase. ¿Listo? Gracias.